Estimados amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, con el fin que usted, estimado amigo, pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que nos afecta a todos, que es la terrible situación económica que estamos viviendo los venezolanos. Una situación económica que va mucho más allá de la escasez y la inflación. Nuestra calidad de vida se ha deteriorado. Yo soy del criterio que a los venezolanos lo expulsaron de su zona de confort y que estamos viviendo situaciones que nunca antes habíamos vivido en estas actuales dimensiones. Sobre este tema vamos a conversar con José Manuel Guerere. José Manuel Guerere es economista con maestría en gerencia empresarial, es docente desde hace 21 años en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, es instructor internacional de planificación estratégica auspiciado por la Organización de Estados Americanos y por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero además es autor del libro titulado Gestión de un negocio lucrativo y socialmente responsable. José Manuel, entremos en materia. ¿Cómo evalúas la situación actual de la economía nacional? Bueno, ya esta es la cuarta vez que tengo el honor aquí de acompañarlos a ustedes y cada vez que vengo, lamentablemente, la vez siguiente nos estamos viendo peor. Es correcto. No hay posibilidad de mejoramiento. Y no hay posibilidad de mejoramiento porque el modelo económico aplicado, ya sabemos que lejos de estar rectificándose, está empeorándose y es más, están ahora viviendo el gobierno, pues en este caso, una profunda escasez de recursos que antes no tenía y que le permitía de una u otra manera ir tapando esos huecos que tenía. Entonces la situación está cada vez peor y no lo estoy diciendo yo. Ustedes solamente tienen que revisar las cifras, los indicadores económicos, tanto nacionales que a pesar de ser medio maquillados, señalan un comportamiento negativo, y además de eso los indicadores internacionales que nos señalan como una de las economías más graves en todo el mundo. La situación no es nada fácil. ¿Qué hacer en estos casos? O sea, ¿tú ves que el gobierno está tratando de mejorar la situación, está tomando medidas, está modificando algún tipo de alguna forma su conducta frente a la economía? Bueno, los intentos que han habido son muy leves, ¿no? Y me parece que son muy particulares. No obedecen a un lineamiento general que provenga del Ejecutivo, de la Presidencia, de un Consejo de Ministros, sino que uno u otro ministro que, bueno, tiene que tener nociones de lo que está haciendo, reacciona y comienza a aplicar algunos correctivos. Estaba leyendo que, por ejemplo, el directorio del Banco Central está tratando de minimizar un poco el exceso de liquidez, recabando un poco esa liquidez, ¿no? Claro. Por un lado, él la está recabando, se habla de que en el primer semestre del año se minimizó un poco en unos 400 y algo de millones de bolívares. Pero sin embargo, paralelamente el Ejecutivo ayer aprobó 80.000 para el pago del aumento de salario en gobernaciones y alcaldías. Entonces, por un lado está recogiendo, por el otro lado se está agregando más. Porque no hay esa política cohesionada, sino que cada quien parece que inventando a su manera. Además, la política que aplica el Banco Central para recabar un poco esa liquidez se centra en la emisión de unos bonos, ¿sí? Unos bonos que no creo que sean muy atractivos, no son negociables, solamente lo puedes negociar al mismo Banco Central. Entonces, además de que es como decir, te va a agravar más adelante otra vez, porque cuando tú emites un bono para recabar liquidez, al vencimiento tienes que devolver el monto del capital del bono más intereses. Entonces, en vez de recabar liquidez, estás creando más, porque tienes que pagar el interés sobre eso. Entonces, no parece lo más acertado. Ya recordemos que ese exceso de liquidez es una de las principales causas de la inflación, que pasa a ser el problema número uno que afecta a los venezolanos. Y es el número uno no porque los demás hayan mejorado, sino que este ha empeorado tanto que ya pasó a ser el número Pero el uno. Banco Central sigue guardando silencio sobre la materia, ¿no? No dice cuáles son los indicadores de la economía. Principalmente la gente se fija mucho en el tema de inflación, porque si nos medimos a lo que estamos sintiendo los venezolanos, yo calculo que la inflación superó el 1000%, pero el Banco Central guarda silencio, ¿no? Bueno, ellos publicaron una cifra hasta agosto que habla de 322%, en lo que va del año enero-agosto, un acumulado. E incluso dicen que el mes de agosto fue de 27%.
sea, esas son sus cifras, pero yo estoy de acuerdo contigo, eso está mucho más amplio que eso. Pero ellos están publicando una cifra, ellos para que no los acusen de que están entaparando cifras, en realidad ellos están publicando algunas, pero nadie se las va a creer. 322% en 8 meses. Por supuesto, sigue siendo la más alta de todo el mundo. En eso somos líderes. Pareciera que no hay una política económica coherente. Tú lo acabas de mencionar, ¿no? Por un lado trato de recoger liquidez, de restringir liquidez, pero por el otro lado aumento salario. Entonces, pareciera que no hay una coherencia, una coordinación verdaderamente económica. Eso es correcto. No hay. Acuérdate que para que haya una coordinación económica tiene que haber un coordinador. En todo caso, ese coordinador debe ser alguien que maneje la economía. Si tú te pones a analizar desde el presidente, que no le podemos pedir mucho. Correcto. Y vemos el cuerpo de ministros en donde hay una serie de militares y generales que puede que tengan sus nociones, porque quizás en la academia les dieron algunas nociones sobre economía, pero no son expertos en una economía, en un aspecto macroeconómico tan complejo como la realidad venezolana, que es una economía tan diferente a cualquier otra del mundo. Esto no se parece a ninguna. Entonces, y ahora menos. Ahora menos. Entonces, claro, no vas a poder aplicar una receta mágica de la noche a la mañana porque esa tuvo un éxito en Ucrania o porque tuvo éxito en Afganistán. No, tú tienes que hacer un análisis real, integral de toda la actividad económica nuestra, cuáles son realmente sus problemas e ir jerarquizando esa problemática. La economía tiene un problema muy grave. La economía es como el cuerpo humano. O sea, tiene muchas conexiones, entonces tiene efectos colaterales. Fíjate que el cuerpo humano a veces tiene dolor de cabeza, te toma una pastilla, te la quita, pero te afecta el estómago. Correcto. Así pasa en economía. Tú aplicas de pronto una medida antiinflacionaria, por ejemplo, subir los impuestos. Subes los impuestos, estás afectando el déficit fiscal, porque estás captando más ingresos para el Estado. ¿Okay? Esa es una medida para disminuir el déficit fiscal, que es una de las causas de la inflación. Pero entonces estás creando, por otro lado, inflación. O sea, por eso no puedes tener una visión focalizada y particular de lo que es la realidad, sino que tienes que tener una visión muy general de esa economía. Y no hay una persona dentro del gobierno actualmente que tenga esa visión y que tenga además el liderazgo para que los demás lo sigan. Parece que a la raíz del despido, porque fue un despido del ministro Miguel Pérez Abad, que era el vicepresidente del área económica, quedamos peor, porque nombran a un ingeniero, por lo menos Pérez Abad era empresario, a un ingeniero y además de corte comunista. Pareciera que el gobierno retomó la radicalización económica. Sí, eso es cierto. Y eso es, ni siquiera uno de los errores más garrafales que se ha cometido últimamente. El ministro Pérez Abad tenía algunas concepciones, claro, como empresario, él como empresario lo estaba viendo de otra manera. Correcto. Claro, yo tampoco soy partidario de que ese ministro, que ese nombre Vamos a seguir con este tema al regreso, que tenemos que ir a hacer la primera pausa, porque yo creo que el gobierno tomó el camino de la radicalización y de esa forma no van a combatir la inflación. Okay. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado hoy a la situación económica del país. José Manuel, en el segmento anterior entrábamos en la materia de los cambios que ha sufrido el gobierno, no para bien, sino para mal. Sale el ministro Pérez Abad, empresario con una visión distinta, tal como tú explicaste, de lo que debía hacerse para recomponer la economía nacional, lo cambian. Fue visto por los radicales del gobierno como un ministro neoliberal, colocan a un ingeniero de corte comunista. Quiere decir que el gobierno no aspira, no va a cambiar su perspectiva de lo que debe ser el manejo económico. Sí, bueno, es que una de las características que ha tenido siempre este modelo económico es su radicalización, siempre ha sido radical. Ahora, como te decía, colocar un ministro que sea empresario, de pronto tampoco es la solución, porque entonces él le va a dar su visión como empresario. Correcto. Es como si colocas un ministro obrero o un ministro... Tienes que colocar a alguien que tenga una visión, como te repetí hace rato, muy general de la economía, de la problemática, porque entonces si
tú te enfocas en solucionar el problema netamente empresarial, más no el laboral, más no el de las interrelaciones entre el aparato productivo, esa N cantidad de problemas que tiene la actividad económica, sino que te focalizas en uno solo, lo que estás es cambiando un problemita por otro. ¿Okay? Entonces, la idea es cambiar totalmente el modelo y que alguien que sepa de verdad y que tenga esa visión general sea quien se encargue. ¿Okay? El ministro Pérez Abad quizás estaba dando una concepción económica más empresarial, ¿okay? Desde su perspectiva. Por eso, por ejemplo, yo soy de los que no estoy de acuerdo en que Lorenzo Mendoza sea un candidato presidencial. Me parece que Lorenzo Mendoza tiene su papel en la sociedad, que es ser empresario y producir. Si Lorenzo Mendoza se va al gobierno, quizás haga una gestión muy vinculada a lo que él conoce. Correcto. Entonces, ojo, el gobierno no es una empresa, el gobierno es otra cosa. Entonces él le va a dar la visión de empresa. Y es lo que ha pasado cuando en muchos ministerios colocan a un militar. El militar maneja el ministerio como si fuese un cuartel, cosa que tampoco debe ser. Entonces, cada quien debe asumir el rol que le corresponde. Y, por supuesto, repito, con una dirección bien estratégica y bien diseñada. Alguien que de verdad desde arriba te dé los lineamientos. Y eso es lo que no pasa. Al contrario, yo pienso que Maduro pide lineamientos a los demás a cada rato. Él reúne para pedir que le den información. Por supuesto, él decidirá, digo yo, que lo Correcto. hace. Pero no es que él haga una reunión y mire, de todas estas informaciones que me pasaron la vez pasada, estas estadísticas, a partir de este momento vamos a aplicar esta política. Tú vas a ser el responsable, tú vas a buscar el dinero, o sea, ha salido de él, de su criterio y de su formación. Yo no creo que eso se dé, ¿okay? Porque para eso se requiere una capacidad que creo que él adolece. Quizás él tenga capacidades en otras áreas, pero no es en esta precisamente. Pareciera que el gobierno no cree en los economistas, ¿no? A principio de año nombran como vicepresidente del área económica un sociólogo, sí, y ahora colocan un ingeniero. Sí. Y se necesita de verdad un equipo económico, porque, por ejemplo, el tema de la inflación no lo puedes combatir con aumentos de salario y con controles de precios. Y el gobierno está total, por lo menos así lo percibo yo no soy economista, pero lo percibo absolutamente perdido en el combate a la inflación. Sí. Hasta ahora no. Bueno, fíjate que ahora que dice de los economistas, el mismo presidente Chávez dijo que la economía era tan compleja que no se le podía dejar en manos de los economistas. Eso fue su frase. ¿Okay? Yo dije, bueno, ¿será que tenemos que entregárselo a un odontólogo? ¿Será? Ahora, sí es conveniente que haya una dirección real, alguien que sepa, que sea economista de verdad. Y no solamente es que sea economista, sino, como te digo, que tenga esa visión general, que sepa los problemas económicos que tiene el empresariado, que son bastantes, los problemas económicos que tiene el trabajador, el importador, el comerciante, correcto, el ama de casa, nosotros los docentes. O sea, en todas las áreas hay problemas económicos. Entonces yo no puedo focalizarme a solucionar una sola área, sino que tengo que buscar una solución generalizada. Y en cuanto a esos aumentos de salario permanente, por supuesto que esa no es la solución. Esos aumentos de salario absolutamente tapan nada. Fíjate lo que te dije, en agosto solamente fue de un 27% la inflación de ese mes, según cifras gubernamentales. Ahora, con este aumento que se dio del salario mínimo y del bono de alimentación, es probable que septiembre duplique esa cifra. Es probable. Entonces, pareciera que no. Se diluye. Para que tengan efecto esos aumentos salarios debe haber una política de protección del ingreso del trabajador, y en Venezuela no la hay. Claro, porque no hay producción. La única manera de que eso tenga efecto es que exista producción. Lo más grave que está pasando en estos momentos es que ya tenemos niveles de precios calculados a precios internacionales. Ya los bienes de acá, tú los comparas con los precios de afuera y ya están prácticamente nivelados, mientras que el ingreso no se niveló. O sea, si tú quieres hacer la economía sana, tienes que nivelar los precios, y eso es bueno. Nosotros no tenemos por qué pagar 5 bolívares por un paquete de harina pan. Correcto. Eso es un absurdo. Tiene que estar al precio real que debe ser. Pero también tenemos que tener la capacidad de compra. Y el gobierno tiene que, paralelamente a la sinceración del empresario a su nivel de precio, tiene que ayudar a que el trabajador tenga el suficiente ingreso para que pueda acceder a ese
ese y el punto de comparación de esos precios lo tenemos ya con los productos colombianos. Eso es correcto. O sea, que yo puedo interpretar que el precio real de un kilo de harina de maíz precocida de producción en Venezuela son 1.600, 1.800, 1.900 bolívares. Sí, probablemente un poquito menos. Quizás aquí nosotros seamos eficientes. Polar es una empresa bien eficiente. De pronto Polar puede lograr producirlo y venderlo a 900. Pero lo importante es que el trabajador tenga los 900 para comprarlos también. ¿Okay? Que no los tiene. Que no los tiene. Entonces ese es el problema. Por eso el Estado, como política radical que tiene, es obligar al empresario a que se lo venda al consumidor a la posibilidad que él tiene. Ajá, ¿y yo qué hago? Ese es tu problema. ¿Okay? Entonces no puede ser. Tiene que haber paralelamente un incremento de la producción y de la productividad para que se genere empleo, para que haya más recuperación en cuanto al salario de las personas y progresivamente ir nivelando esos niveles de precio con los niveles de ingreso. Y así es la única manera que podemos mejorar nuestro nivel de vida. ¿Hay perspectivas de mejorar a corto plazo? Con este gobierno no. Yo pienso que no, porque no veo ninguna. Fíjate que en la parte de inflación. Ahora, se supone entonces que la calidad de vida del venezolano se va a deteriorar más. Sí. Eso vamos a tratarlo en el próximo segmento. Dale. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. En el segmento anterior tocábamos el aspecto de pareciera que el gobierno no va a rectificar. Quiere decir que la situación del país se va a deteriorar. Eso tiene una incidencia en la calidad de vida del venezolano. ¿Qué puede esperar el consumidor venezolano, el trabajador promedio venezolano en este último trimestre del año? Bueno, vamos a hablar del problema que más nos afecta, que ya lo dijimos, que es la inflación. Correcto. Se supone que si hay inflación, el gobierno, que es el rector de la economía, debe emitir una política antiinflacionaria. Para emitir esa política debe saber cuáles son las causas que está generando esa inflación. En Venezuela hay unas cuantas causas de la inflación, importantísimas. Una es ese déficit fiscal que estamos hablando, ese exceso de liquidez donde el gobierno gasta más dinero del que recibe a través de la emisión de dinero inorgánico, que hablamos hace rato, que por un lado está tratando de recogerlo, pero por otro lado crea más. Entonces no se está atacando ese problema. El otro problema que crea inflación es las tasas de cambio, el tipo de cambio. Y sabemos que estamos en una permanente devaluación, a veces formal, a veces informal. Pero nosotros estamos devaluando nuestra moneda progresivamente. O sea que no se está solucionando, sino que se está agravando. Y el diferencial cambiario es mayor, ¿no? Claro, por supuesto. Tenemos un DICON a 640 y tanto y tenemos un DIPRO en 10 bolívares. Entonces la diferencia es mucho mayor. No, y además de eso, hay más escasez de divisa. Correcto. Tienes menos acceso a adquirirla. Otra causa serían las cargas impositivas, los impuestos. ¿Por qué? Los impuestos inflan los precios. No vamos a decir, mira, una persona que compre un artículo hoy que cueste 60.000 bolívares, digamos un caucho para tu vehículo, supongo que lo consigues en 60.000 bolívares. Ojalá. Ojalá. ¿Cuánto estás pagando de IVA? Estás pagando un dineral de IVA y si montas los 4, con lo que estás pagando de IVA, comprabas anteriormente los 4 cauchos. Es correcto. Entonces, esas cargas impositivas aumentan el IVA, que es lo que el gobierno ha tenido también planteado para cubrir un poco el déficit fiscal. Eso sería más inflacionario. Y entonces el gobierno lo que hace es que está tratando de no aplicarles impuestos al consumidor, sino al productor. Pero ese impuesto al final llega directo al ¿qué hace consumidor? el productor? El productor lo traslada, pero el productor lo ve como un costo y él busca la manera de trasladárselo al precio. Que además es lo lógico, ¿no? Es lo lógico, eso es correcto, porque él no te lo va a regalar. Él busca la manera y dice, esto lo tengo que pagar yo, esto no es para mí, esto no forma parte de mi rentabilidad, sino que tengo que pagarlo. Bueno, para mí es un costo, voy a ver cómo lo traslado. Entonces, esos impuestos también son inflacionarios. Tampoco hay solución para eso porque se está tratando de aplicar. Entonces, si tú te pones a ver las medidas antiinflacionarias, ninguna es exitosa, al contrario, todas están dirigidas a seguir aumentando la inflación. Entonces, ¿cómo vas a combatir una inflación si no aplicas los correctivos necesarios a las causas? Imposible. Tú para corregir algo tienes que buscar las causas, aplicarle
los correctivos para que la causa se revierta y el problema desaparezca. Pero aquí los estás agravando. Y por eso la tasa de inflación cada vez es mayor. Y será mayor. Y será mayor. Y eso tienes que agregarle otro factor muy inflacionario en Venezuela, que es el elemento especulativo. No podemos obviar la especulación. Ahora, ¿por qué la especulación? La especulación se origina por la escasez. Siempre que tú tienes un producto escaso, va a haber especulación, porque si tú eres el poseedor del producto, lógicamente, como todos lo quieren y tú eres el único que lo tiene, lo vas a poner a un precio exorbitante. Todo producto escaso se especula con él. Y ya nosotros aquí sabemos que todo está escaso. Medicamentos, repuestos, comida, cosméticos, higiene, todo, vehículos, todo está escaso. Entonces, la misma divisa. Entonces, al haber escasez, todo va a subir. Entonces, el elemento especulativo va a continuar también. Y el diferencial cambiario y el poco acceso a las divisas también es un factor especulativo, claro, porque todos quieren protegerse, ¿verdad? Vendiendo a un precio que le permita reponer ese dinero, esos bolívares en dólares, ¿no? No, y muchos no quieren vender. Hay mucho poseedor de divisa que no quiere vender, sino comprar todo el tiempo, porque sabe que en algún momento habrá una maxi devaluación. Entonces trata de no comprar, sino de acumular y atesorar dólares. Muchos lo están haciendo. Además de que es la única manera que tú puedes mantener el valor de tu moneda. El peor negocio del mundo ahorita es tener bolívares. Claro. Si tú tienes bolívares, estás perdiendo todo el tiempo. El que tenga bolívares tiene que salir de él rápidamente. Entonces, ¿cuál es la única opción para salir de los bolívares? Bueno, o compras dólares o compras bienes durables, ¿no? Que es lo que hace cualquier persona. Bueno, compras carros, neveras, lavadoras, viviendas, terrenos, algo así. O divisa para mantener, porque si yo tengo esa cantidad de dinero en bolívares, ya sé que estoy perdiendo. Solamente en un mes, casi un 27%. O sea, que es grave la situación. Además que no se consiguen dólares. Tengo entendido que hasta el mercado paralelo no hay suficiente oferta de dólares para la venta, ¿no? Ahí tiene la nueva estrategia del gobierno, que es vender a los turistas todos los servicios en dólares. Ya lo están aplicando en el Eurobuilding en Caracas y lo van a aplicar ahora en Margarita durante la reunión de los países no alineados. O sea, todo turista que venga acá va a pagar en vez de bolívares en dólares. Y van a empezar a aceptarle sus tarjetas internacionales, etc. Porque es una manera de ellos captar dólares también. Porque no tienen. El precio volvió a bajar de petróleo. No lo sigue bajando, no hay posibilidades de captación. Entonces tienen que recurrir al turista que viene, que no es mucho, por cierto, porque las condiciones de seguridad que ofrece el país tampoco son las más adecuadas en los mejores estímulos. Hay muchos consulados y muchas embajadas internacionales que notifican a las personas de su país que mejor no vengan a Venezuela. Entonces no hay tampoco un atractivo de turismo. Es correcto, por el riesgo que implica Venezuela. Sí. Ahora bien, el gobierno desde el año pasado viene hablando de una posible unificación cambiaria, pero esa unificación cambiaria no se da. No. Y el gobierno sigue manejando una distorsión terrible, o sea, un dólar muy barato con un dólar bastante caro. Pero eso ha logrado mantener el paralelo. ¿Cómo se entiende eso? No, en realidad el paralelo se mantiene por otra cosa. Una de las cosas que mantiene el paralelo en este momento es precisamente esa cantidad de insumos colombianos que están llegando. ¿Okay? Porque acuérdate que hay una triangulación. El precio del paralelo se fija a nivel de frontera, de Cúcuta específicamente. ¿Okay? Correcto. Entonces muchos venezolanos llevaban bolívares a Cúcuta, los convertían en pesos, de pesos a dólares, y lo traían acá y lo cambiaban. Y en esa triangulación tenían una rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que esos bolívares que se están llevando, no hay mucha presión sobre dólar, sino sobre productos, porque se han dado cuenta que el producto es más rentable que el dólar, porque yo compro un producto allá y lo puedo vender hasta 7 veces más su precio aquí y retornarlo rápidamente, o sea, hay una circulación. Entonces, ha habido menos presión sobre la divisa a nivel de frontera. ¿Okay? También es que tenemos menos bolívares sobre presionar también. Las personas ahorita no tenemos mucho dinero como para estar yendo a comprar dólares allá. Entonces, todo eso ha provocado que el paralelo se estabilice un poco, pero puede llegar un momento en que, o debe llegar un momento que volverá a la presión, a buscar, porque tenemos que traer alimentos, porque no hay producción nacional, tenemos que traerlos de alguna parte. Y la unificación cambiaria no se va a dar, porque la verdad es que eso de vender un dólar subsidiado es un negocio. Todo el mundo quiere
que le asignen ese cargo. Mira, tú vas a importar aunque hay muy pocos dólares, ¿no? Hay muy pocos. Y de eso quiero que hablemos en el próximo segmento, porque hay muy poca oferta de divisas, hay muy poca disponibilidad de divisas, pero además hay deuda que pagar. Y el gobierno puede quedar muy mal en una situación como esa. Vamos a una nueva pausa y ya venimos. José Manuel, el gobierno ha disminuido sustancialmente la liquidación de divisas. De hecho, está enviando a la mayor parte de los que utilizan, los empresarios que utilizan divisas, al mercado de ICOM, pero la liquidación en el ICOM también es muy baja. El gobierno no tiene dinero, le tocan unos vencimientos de deuda, unos pagos de intereses. ¿Cómo va a quedar el gobierno frente a ese escenario? Bueno, tengo entendido que ahí sí hay un lineamiento, parece, ¿no? La prioridad que tiene el gobierno es pagar deuda por encima del hambre nuestra. O sea, si no se puede importar nada, pero hay un vencimiento, hay que pagar el vencimiento. Y hasta ahora lo han hecho. Ya han habido varios vencimientos y ellos han tomado el dinero de la reserva, el poquito que nos queda, y los ha cancelado. Tenemos vencimientos, creo que ahora en noviembre, y otro a principio de año. Me imagino que de ahí mismo va a salir, de esas pequeñas reservas. El gobierno está tratando de localizar dólares por varios frentes. Primero, con la parte petrolera, buscar que el precio vuelva a subir. Por ahí creo que no va a tener mucho éxito. Absolutamente no va a tener éxito porque el mercado petrolero actual se va a mantener así, el precio bajo, no va a subir. No va a subir porque hay muchos factores que inciden en que el petróleo no suba. Hay una sobreoferta. Todos los países tienen petróleo de sobra. Menos Venezuela. Menos Venezuela. Que tiene problemas PDVSA. El único que ha bajado la producción es Venezuela. Es Venezuela. Todos los demás la han subido y la tendencia es a subirla. Hay una reunión de OPEP a finales de este mes, que la idea es plantear que se revisen las cuotas, etcétera. Pero ya los miembros de OPEP han dicho que no, que las cuotas se van a mantener. No hay planteamiento de reducción de cuotas y nadie lo va a reducir. Y hay una razón muy simple. El que deje de vender petróleo ahorita lo va a vender otro. Nadie va a sacrificar su mercado por precio, que fue lo que hizo OPEP con la política que planteó Chávez a principios de este siglo. ¿Okay? Recortar producción para tener buen precio, pero ¿qué pasó? Los que no son de OPEP entraron al mercado a vender lo que OPEP no vendía. Y eso es lo que han salido ganando. Rusia, que era un pequeño productor, hoy produce más de 10 millones de barriles diarios. Y cada país incrementó su producción porque les convenía a precio alto. Ellos tienen altos costos de producción, pero a precio alto cualquiera vende petróleo. Correcto. El problema es ver quién vende a precio bajo. Allí sí vamos a demostrarlo. Y eso puede ser que nos toque, saber quién es el vendedor. Y además tenemos un freno allí, que es el producto petrolero norteamericano, los llamados esquistos, ¿okay? Tipo de petróleo que tiene un costo de extracción elevado porque es muy rocoso, su modalidad de extracción es costosa, pero ya ellos han aplicado tecnologías que pueden extraerlo en un costo alrededor de los $50. Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos? Si sube de $50, producimos e inundamos el mercado y baja. Si baja de $50 y está a 30, no producimos y compramos afuera. Entonces, ese esquisto ha pasado a ser el estabilizador del precio y lo va a seguir siendo. Con el agravante que hay la posibilidad, eso ya se escuchó, tú sabes que los Estados Unidos, cuando el embargo petrolero en los años 70, ellos lanzaron un decreto donde no se podía exportar petróleo. Ninguna empresa norteamericana puede exportar petróleo y eso está vigente. Entonces van a anularlo. Quiere decir que los Estados Unidos, de ser importador, también puede pasar a ser exportador. Y eso va a inundar más el mercado. Más el mercado, eso es correcto. Entonces el precio no va a subir. O sea, por ese lado no creo que tengan éxito. El otro intento es lo que te hablaba hace rato. Vamos a empezar a quitarle a los turistas. Todo el que venga a Venezuela. Sí, pero no es representativo. No es representativo. Frente a las necesidades de la economía, eso no es representativo. No es nada representativo, muy poco, muy irrisorio. ¿Podría caer el gobierno o el país en un default a nivel internacional al no pagar? Si las reservas no alcanzan, sí.
Es lo que puede pasar si la reserva no alcanza. ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, muy grave, porque no tendrías más respaldo de ningún otro país. Por ahí Venezuela está tratando de cobrar algunas deudas que tiene con países del Caribe, con países de Sudamérica, también como manera de recuperar. Pero acuérdate que hay convenios que son más bien mirados desde el punto de vista político. Entonces, esa es otra vía que están haciendo. A Uruguay le están cobrando unos 265 millones de dólares que le debe a PDVSA, con un 2% de interés que le agregaron. A Paraguay. Paraguay dijo que no había problema, que sí se los iba a cancelar. Lo que pasa es que Venezuela lo presionó, pero la presión vino más que todo por carácter político. Por razones políticas. Porque ellos apoyaron la Carta Democrática en la OEA. El Mercosur. Y la Carta Democrática en la OEA. Entonces, todo eso le obligó al gobierno a presionarlo para que se los pagara rápido. ¿Sí? Y así estaba tratando de hacer, negociando deudas de algunos países que le deben, entonces se las está negociando a otros países, por supuesto con un descuento. Si un país te debe 300 millones de dólares, tú se lo descuentas, otro país se lo compra con un descuento. Estás perdiendo también, pero es el desespero de obtener algunos dólares para poder pagar deuda y para traer lo poquito importado que está llegando ahora. Que ha disminuido muchísimo, ¿no? Sí, está llegando una harina de trigo, maíz para procesar, algunas semillas, algo está llegando para ver cómo intentan mantener una producción, pero no hay posibilidades de una reactivación de esa manera. O sea que el primer trimestre del año que viene, del año 2017, debe ser mucho peor de lo que hemos visto este año, lamentablemente. Sí, es correcto, porque no hay producción. No hay una producción que vaya a soportar la demanda de ese primer trimestre. No hay producción porque no hay insumos para producir. Hay más bien empresas cerradas, en vez de abrir nuevas. Que por eso, si nosotros queremos reactivar la economía, ¿qué tenemos que hacer? Primero, una apertura. Si no hay una apertura de inversiones, no podemos hacer. Pero con este gobierno es imposible. Es imposible, eso es correcto. No hay forma de estimular esa. Es más, ningún inversionista bajo esta modalidad se va a arriesgar a invertir ni siquiera $1. ¿Okay? Para invertir, yo necesito dos cosas: seguridad y, por supuesto, rentabilidad. Rentabilidad se puede conseguir, porque aquí hay escasez y todo lo que tú salgas a vender lo vas a vender. Pero el problema es la seguridad. Seguridad jurídica, seguridad política, seguridad personal. Esos tres tipos de seguridad están ausentes y sin seguridad yo no voy a invertir. O sea, con este modelo es imposible atraer inversionistas. Con este modelo no, porque no hay seguridad jurídica. O sea, tú puedes arriesgar 100 millones de dólares montando una empresa y tú no sabes si mañana te la van a expropiar. O te van a lanzar un decreto o te van a quitar la mercancía porque eso tiene que ir para los CLAP. No que eso va para el mercado tal que yo lo tengo vendido. No, va para los CLAP. Es decir, entonces, ¿tú estás produciendo para quién? Ellos son tus directores de mercadeo. Tú debes tener una dirección de mercadeo, una dirección de venta, que es la que dice para dónde va la mercancía. Ahora, en el próximo segmento yo creo que entremos en algo en positivo. En Venezuela hay mucho movimiento, tanto de la oposición como de factores dentro del gobierno, promoviendo una transición. ¿Qué puede ocurrir con la economía venezolana en un escenario de transición y del cambio del modelo? Ese lo tratamos en el próximo segmento. Vamos a una última pausa y ya regresamos. En este último segmento vamos a entrar en algo positivo. En Venezuela hay todo un movimiento, tanto de factores de oposición como de factores desde el propio gobierno, que están promoviendo una transición. ¿Qué beneficios le puede traer a Venezuela, a la economía venezolana, un escenario de transición y de cambio del modelo? Bueno, ya la palabra transición se puede traducir un poco como en confianza. También depende de quién esté en la transición. Correcto. Pero ya hay como una confianza porque transición significa que ya saliste de esto. Viene otra cosa que no sabemos si es peor o mejor, pero ya hay algo, ya hay una esperanza. Y la confianza es muy importante. La confianza se traduce en inversiones. Los venezolanos, solamente los venezolanos, tienen en el exterior más de 350.000 millones de dólares
que se han ido progresivamente a nivel de fuga de capitales. En este país ha habido mucha fuga de capitales y cuando se impuso el control de cambio, esa fuga de capitales en vez de frenarse se aceleró. ¿Okay? La fuga de capitales sigue. Permanentemente vemos como familiares y amigos venden su carro, su casa, sus muebles, todo, convierten eso en dólares y se van. Correcto. Eso es dinero que se va, eso son divisas que se van y eso están yendo permanentemente. Supongamos que de esos 350.000 millones de dólares, motivado a una confianza que se dé de un nuevo modelo de gobierno, regrese el 10%. Estamos hablando de 35.000 millones de dólares que ingresarían en inversión. Eso es positivo, eso es muy positivo. A eso le vas a aunar una inversión extranjera que también quiere invertir en el país, pero que lo haría siempre y cuando exista la suficiente confianza. Supongamos que sea una misma cantidad, ya estamos hablando de 70.000 millones. Más el gobierno, que obligatoriamente va a tener que endeudarse también, porque Correcto. Tiene que haber una inversión pública. Y creo que una de las partes donde debe ir y orientarse es a la parte petrolera. Tenemos que rescatar PDVSA que está por el suelo. Entonces hay que invertir en PDVSA. ¿Okay? Y hay que invertir también en unas industrias básicas y todo lo que es las empresas del Estado que están por el suelo, hay que invertir en ellas. Entonces todo ese volumen de inversión pudiera provocar una especie de reactivación de producción, generación de empleo, valor agregado, impuestos, todo lo que eso trae consigo. Y puede ser un coadyuvante para lo que hablábamos hace rato. Estamos produciendo, estamos empleados, estamos a un nivel de sueldo y podemos hacer que en algún momento los ingresos y los precios se vayan estabilizando progresivamente. Por esto digo, tiene que ser toda una medida amplia, integral, que se vaya aplicando en las áreas más críticas, que se vaya aplicando en las áreas potenciales. Por ejemplo, nosotros tenemos potencialidades inmensas, solamente para invertir en el campo petroquímico, este país que tiene gas de sobra, gas natural, esa es una industria que tiene mucho potencial y que pudiéramos desarrollar para exportación. Los productos petroquímicos se pueden exportar fácilmente. A nivel nacional tenemos una demanda de ese tipo de producto que más bien sobrepasa la oferta. Las empresas que trabajan con polímeros, con plástico, con polioles, tienen que anotarse en una lista para que les den un cupo. Imagínate una empresa petroquímica que abastezca a toda una empresa nacional y además de eso exportemos a Colombia, al Caribe y a todos esos países que la requieren. Una serie de potencialidades que habría que orientar las inversiones. Pero repito, la única manera es que tú generes esa confianza y esa confianza se genera a través de la seguridad que tú puedas brindar. Repito, seguridad jurídica, seguridad política, porque ese es otro problema. Mira, yo soy un empresario, tengo una empresa y voy a hacer un reparto de mercancía y resulta que cuando llevo 2 cuadras hay una manifestación, no puedo pasar y tengo que devolverme, me vayan a quemar el camión. Esa es una inseguridad para mí. La inseguridad personal. Aquí hay empresas que se han ido del país porque todas las semanas les asaltaban un camión y les mataban al chofer. Tenían que pagar altas indemnizaciones en el seguro. Entonces prefieren irse a otro país donde no tengan ese costo adicional. Entonces la inseguridad, que es el segundo problema que más afecta a los venezolanos, ¿okay? Durante mucho tiempo fue el primero, pasó a ser el segundo, no porque haya mejorado, sino porque el segundo empeoró, que se llama la inflación. Correcto. La inflación pasó al primer lugar y la inseguridad al segundo. Entonces, si esos son los 2 primeros, sobre ellos es que tenemos que focalizarnos, además que están muy relacionados. Hasta en lo personal. Acuérdate que nosotros tenemos un salario ya muy deteriorado, casi no nos rinde, pero muy buena parte de él tenemos que invertirlo en seguridad. Tenemos que enrejar la casa, tenemos que pagarle a un vigilante para que nos cuide, pagar vacunas a veces, altas primas de seguro. Nos cambia los hábitos de vida, ¿no? Correcto. Y entonces, evitamos estar en la calle. Sí, pero me refiero al gasto que te representa. Claro. Que tienes tu salario deteriorado y encima de eso tienes que gastar mucho en seguridad para poder medio cuidarte, porque el gobierno no asume su responsabilidad de mantener tu seguridad. Entonces tú no te vas a dejar matar, hacer lo imposible por cuidarte tú mismo, pero eso te cuesta dinero. O sea, si hay una transición, un cambio del modelo, generaría confianza a los agentes económicos y hasta al propio ciudadano, eso le generaría confianza. Eso es correcto. Y pudiera aumentar la esperanza en la recuperación del país. ¿Cuánto tiempo, si se toman las medidas, hay una transición bien llevada, con líderes
verdaderamente respetables en Venezuela, que tengan claro lo que se debe hacer? ¿En cuánto tiempo pudiéramos ver resultados de mejoramiento económico? Yo en ese sentido soy muy optimista. Yo siempre he pensado que si a este país en este momento le toman las riendas las personas adecuadas, los que deben estar guiándolo, preparados y calificados, nosotros en un lapso de 3 años ya debemos estar despegando nuevamente. Ya debemos estar con vías. Claro, eso no quiere decir que la gente no comience a sentir ciertas mejoras progresivamente. Inmediatamente tú vas a sentir mejora, pero entonces ya vas a sentir el despegue, y por supuesto eso es progresivo, y en la medida en que se sigan haciendo mejor las cosas, pues el nivel de vida te va a mejorar. De todas maneras, también recordemos que toda esta situación para nosotros ha sido un aprendizaje. Correcto. Y entonces tenemos que aprender de esos errores y aprovecharlos ahora cuando Dios mediante pronto venga la bonanza. Ojalá se produzca una transición, porque de verdad que la situación económica de los venezolanos es terrible, lo estamos padeciendo todos en mayor o menor proporción. Si los que fuimos clase media estamos teniendo graves dificultades, no solo no quiero imaginar lo que está viviendo las clases populares. Entonces yo creo que, bueno, ojalá se produzca una transición lo antes posible, porque el país necesita estabilidad, pero además yo le agregaría pacificación. Claro. Porque hay mucha crispación, hay mucha violencia, hay mucha tensión, y eso, por supuesto, evitaría cualquier tipo de recuperación. Pero eso es producto de todo eso. Correcto. Al haber una transición, un cambio de modelo, las cosas volverán a su cauce normalmente. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Yo creo que a ustedes hoy les ha servido muchísimo para entender qué es lo que se nos avecina en este último trimestre del año y lo que va a ser los primeros 3 meses del año que viene. Preparémonos para escenarios muy malos, pero ojalá haya un cambio en Venezuela y podamos comenzar de nuevo a enrumbarnos por senderos de progreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.